Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta propuesta y es una tortuga tejida. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 30 gramos en diferentes colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar, hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos otros 3, 1, 2 y 3 puntos altos. Contando las cadenas del inicio, completamos 4. Retiramos el gancho, venimos al primero, 1, 2 y 3, tomamos y cerramos. Y tenemos el primer punto. Ahora hacemos una cadena de separación solamente y repetimos el grupo de 4. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Volvemos a retirar el gancho, venimos al primero y lo cerramos. Ya tenemos 2 grupos. De estos vamos a completar un total de 7. Una vez completamos los 7 grupos o puntos, lo vamos a unir donde iniciamos en el primero con punto deslizado, justo encima. Y lo ajustamos. Ahora volteamos para cerrar el centro. Tiramos de la hebra hasta que cierre por completo. Cerró por completo y nos queda de esta forma. Yo voy a estar cambiando los colores. Si fueran a cambiar el color, cortan la hebra e inician con el siguiente, pero solamente les voy a estar mostrando con el mismo para no estar cortando. Conectamos el siguiente color donde está la cadena de separación y ahora hacemos aumento. 2 grupos en cada uno de estos espacios. Hacemos 1, 2 puntos y 3 puntos. Contando las cadenas del inicio ya tenemos los 4. Volvemos a unir de la misma forma, metemos el gancho y cerramos el grupo. Hacemos solamente una cadena lazada y repetimos ahí mismo. Quedan un poco apretados, pero sí se puede. En el mismo lugar hacemos el segundo grupo. 4 puntos altos y lo cerramos. Ahora ya tenemos el primer aumento. En un solo espacio de la base tenemos 2 puntos juntos. La cadena, pasamos al siguiente espacio, abren así los puntos para ver dónde está el espacio y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Esta es la primera vuelta, hacemos la segunda y la tercera haciendo aumentos. Cuando tengamos las 3 vueltas de los aumentos listas, esta es la que hice en colores, pero no cambia para nada el color. Van a hacer lo mismo. Primera vuelta con 7, segunda vuelta con aumentos en todos. Tercera vuelta, aumentos en todos. Y la cuarta vuelta ya no hacemos aumentos. Es decir, un grupo en cada espacio. De estas vamos a hacer 2 vueltas, donde hacemos un grupo en cada espacio para que haga esta forma. Si siguen aumentando, se sigue haciendo un círculo recto. Esto es para que lo tengan en cuenta si lo quieren más grande. Si lo quieren más grande, en vez de parar en la tercera línea haciendo aumentos, la cuarta todavía la hacen con aumentos en todos. Pero como yo no lo quiero demasiado grande, solo hice 3 con aumentos y 2 de punto por punto. Cuando tengamos esto listo, vamos a reservarlo para comenzar a hacer la parte de abajo y las otras piezas. Para comenzar a hacer la parte de abajo,
hacemos un anillo o aro, sacamos la hebra y la ajustamos. Estiramos un poquito la hebra y comenzamos a hacer punto bajo, un total de 8. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 8. Completamos los 8 puntos bajos. Ahora venimos al primero y lo cerramos con un punto deslizado. Vamos a la parte de atrás, tiramos de la hebra, cerramos el centro. Nos queda un pequeño círculo. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta. Ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y un segundo punto bajo, porque en esta vuelta vamos a estar haciendo aumentos en todos los puntos de la base. Tenemos el primer aumento, pasamos a la siguiente cadena, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y esto lo vamos a repetir con cada una, un aumento. Terminando la segunda vuelta de puntos, volvemos a unir en el primero donde comenzamos con puntos deslizados. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta. Ahí vamos a hacer un punto y otro punto, un aumento. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue volvemos a hacer aumento. 1 y 2 juntos. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Cuando lleguemos al final volvemos a unir con el punto deslizado. Esto lo vamos a repetir siempre. Hacemos la cadena que no cuenta y hacemos 1 y 2, que es el primer aumento. Ahora corresponde un aumento y 2 puntos solos. Hacemos el aumento, en el siguiente hacemos un punto, en el que le sigue hacemos un punto solo y en el tercero volvemos a hacer el aumento. Esto es todo lo que vamos a repetir y vamos a seguir esta secuencia de aumentos por el tamaño que necesitemos. Comenzamos con un punto y un aumento. En la siguiente vuelta 2 puntos y un aumento y vamos a ir aumentando 3 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento dependiendo del tamaño. Una vez terminado, así es como nos quedó. Aumentamos hasta la vuelta donde tenemos un aumento, 5 puntos solos y un aumento. Luego de eso hacemos una vuelta o 2, dependiendo, de punto por punto sin hacer aumentos. El tamaño va a depender de esto, de cómo les haya quedado esto. Así que les quede solamente un poquito más grande porque luego lo vamos a coser. Ahora comenzamos a hacer las patas y la cabeza. Para hacer las patas, que son 4, hacemos un anillo o aro mágico, el nudo y levantamos un poquito la hebra. Comenzamos a hacer puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total de 11. Completamos 11 puntos bajos. Lo cerramos en la primera con un punto deslizado y tiramos de la hebra para cerrar el centro. Hacemos una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo hacemos un punto. En el siguiente hacemos un punto. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en cada una de las cadenas de la base, que eran un total de 11. Completamos 11 puntos, llegamos al final y unimos con el punto deslizado. Completamos la segunda vuelta, volvemos a unir con punto deslizado, cerramos, levantamos la cadena y hacemos ahí mismo el punto. Lo único que se tienen que asegurar es que en todas las vueltas mantengan la misma cantidad de puntos. Si escogieron 11 o más grueso o más delgado, no importa la cantidad, solo que la mantengan, porque si no les va a quedar torcido. Así vamos a ir completando todas las vueltas, punto sobre punto, unimos y repetimos aproximadamente unas 11 o el largo deseado. Cuando completamos 11 vueltas de punto sobre punto, así es como nos queda. De estas vamos a hacer 4 piezas. Luego vamos a hacer una más delgadita. Esta es con 5 puntos. Solamente 5 puntos. Igual vamos dando la vuelta y manteniendo los 5. Ya tenemos aquí las 4 patas y la cola.
Ahora solo nos falta la cabeza. Para la cabeza iniciamos igual con 11 puntos. Ya yo tengo aquí el primer círculo. Lo cerramos y levantamos la cadena. Pero esta vez vamos a hacer aumentos en todo porque lo queremos un poco más grueso. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, también hacemos 1 y 2. Y así vamos a mantener toda la vuelta. Un aumento en cada punto. Terminando la segunda vuelta de aumentos, hacemos una cadena y ya comenzamos a hacer punto por punto. Ya no vamos a aumentar más. Si ustedes quieren que la cabeza le quede un poco más grande, hacen una vuelta más haciendo un punto solo y un aumento. Continuamos punto por punto. Damos toda la vuelta, unimos y volvemos a repetir todas las vueltas que necesitemos. Completamos 8 vueltas de punto. Contando desde el inicio con las de aumento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora comenzamos a hacer disminuciones. Hacemos la cadena que esa no cuenta y ahí mismo hacemos un punto. Siguiente, un punto y en el que le sigue otro punto. Tenemos 3 puntos bajos, ahora corresponde disminución. Tomamos solamente la parte de afuera de la hebra. Aquí tenemos 2 partes. Vamos a tomar esta, que es la de afuera. Tomamos la segunda, pasamos la hebra y la ajustamos y cerramos el punto. Ya tenemos la primera disminución. Donde teníamos antes 2 puntos, ahora tenemos solo 1. Ahora volvemos a completar 3, 1, 2 y 3. Y corresponde otra disminución. Tomamos la parte de afuera de la hebra, movemos el gancho, vamos hacia abajo, tomamos la segunda y pasamos por las 2 y la cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir. 3 puntos, una reducción, 3 puntos, una reducción. Terminando la vuelta de disminuciones, ya se va haciendo más pequeño. Volvemos a repetir. Hacemos punto deslizado, el punto del inicio y repetimos una vez más 3. 1 y 2. Contando el del inicio tenemos 3. Y volvemos a reducir los dos siguientes. Tomamos por fuera, pasamos hebra y cerramos. Así repetimos 3 puntos, una reducción. Ya cuando tengamos el ancho deseado del cuello, dejamos de reducir y completamos punto por punto. Terminamos de reducir la segunda vuelta. Ya tenemos un tamaño adecuado para el cuello, que va un poquito grueso. Ahora solo hacemos punto por punto, la cantidad de líneas que necesitemos. Aquí la tengo. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Y ya está lista la cabeza. Ahora vamos a rellenar con lana, algodón o como ustedes lo conozcan, la cabeza y un poquito solamente, que no quede muy tenso, que quede un poco suave las patas. La cola no necesitan rellenarla porque como es bien delgadita, pues queda firme sin necesidad de relleno. Ya tenemos todas las piezas listas. Ahora comenzamos a armar. Tomamos esta parte con esta, por cualquier lado ya que es redondo. Lo primero que vamos a coser es la cabeza. Lo vamos a colocar y la vamos a coser junta con esta pieza para que cierre. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera. Si ustedes no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con hilo de aguja o con el mismo gancho. Tomamos un punto de este lado, pasamos por la cabeza y luego por la parte del fondo. Hacemos un nudo y vamos cosiendo. Venimos, tomamos el punto, luego juntando la cabeza y la otra parte. Así vamos a ir dando unas cuantas puntadas. Luego vamos a marcar donde comenzamos a coser las patas y hacemos lo mismo. Vamos cosiendo las 3 piezas juntas. Las otras 2 patas y por último la cola. Cuando tengamos 3 patas y la cola
Ya cosida, nos falta la última pata, pero ahora tenemos que rellenar antes de cerrar el agujero. Así es como se ve. Tomamos el algodón, rellenamos abundante, que nos quede un poquito firme, y luego cosemos la última pata. Terminamos de coser todas las piezas, así es como nos queda. Ahora vamos a subir la cabeza con una hebra del mismo color. Tomamos por cualquiera de los puntos que corresponda en el centro aproximadamente. Ahí lo pasamos. Luego subimos la cabeza a la altura y pasamos por esta parte. Y vamos a dar un par de puntadas para que nos quede hacia arriba. También lo pueden pegar con silicona caliente. Ya tenemos lista la cabeza hacia arriba. Ahora vamos a colocar los ojos y la boca. Yo voy a estar colocando unos de estos ojos de plástico que ya vienen listos. Los voy a pegar en los costados con silicona caliente. Si ustedes no tienen de esto, pueden hacer un círculo de lana o de fieltro y pegarlos. Y la boca, voy a utilizar la aguja lanera y una hebra de lana de color rojo para hacer la simulación de la boca. Para decorar la cabeza, voy a hacer un sombrero pequeño. Para eso vamos a hacer un anillo o aro mágico con la misma cantidad de puntos que iniciamos la cabeza, que fueron 11. Hacemos el nudo y comenzamos a hacer todos los puntos hasta que los completemos. Cuando los completemos, unimos con un punto deslizado. Terminamos la primera vuelta, hacemos la segunda, 1 y 2. Como no queremos que nos quede muy grande el sombrerito, solamente vamos a hacer punto por punto. Levantamos esta segunda vuelta repitiendo los puntos. Cuando lleguemos al final, unimos, y esto lo vamos a repetir aproximadamente 4 veces. Completamos 4 vueltas, ya tenemos la copa del sombrero, también le pueden hacer 5. La próxima vuelta hacemos una cadena. Tomamos solamente la parte de afuera de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, solo vamos a tomar esta. Y vamos a hacer 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, solo la parte de afuera, 1 y 2 en el mismo lugar. Pero estos puntos los vamos a tejer un poquito más flojos. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, lo unimos con el punto deslizado. Después de terminar la vuelta, así es como nos queda. Ya lo tenemos listo. Pero como decoración, le vamos a agregar, esto es opcional, 3 cadenas, saltamos una en la base y hacemos punto bajo. Hacemos 3 cadenas, saltamos 1 en la base y unimos con punto bajo. Y nos va quedando unas argollas. Llegamos al final, unimos y cortamos la hebra. Luego podemos tejer una cadena para colocársela en la parte de arriba o una cinta. Ya yo lo tengo listo, así es como quedó. Hice una cadena y la amarré alrededor. También le podemos colocar un lacito pequeño o una perla para tapar la unión de la cadena. Terminando de colocar los accesorios, la boca, los ojos y el sombrero, lo pegamos con silicona caliente. Ya está completamente lista. Ya terminada, así es como nos habrá quedado. Las podemos combinar en diferentes tamaños y colores, tanto para decorar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.